El siguiente ponente es José Manuel Moreno Rodríguez, que es catedrático de Ecología de la Universidad de Castilla-La Mancha y, si no me equivoco, es el único ponente que no es forestal. Sí, lo haremos forestal de nuevo. Darle la enhorabuena porque recientemente ha sido nombrado vocal del Comité de Científicos del Organismo Autónomo Parques Nacionales y nos va a hablar sobre incendios y la respuesta vegetal bajo escenarios de cambio climático. José Manuel, cuando quieras. Muchas gracias, Javier. Cuando me abordó, pues tuve la virtud de encontrar el día que tenía libre. Dije, perfecto. Y pusimos un título más largo, que después ha habido que corregir. Es que voy a hablar de incendios forestales, clima y cambio climático. Pero voy a usar primero tu inciso porque efectivamente yo soy forestal, soy biólogo, trabajo en una facultad de ciencias ambientales. Mi padre no fue forestal, pero sí trabajaba en los incendios porque era guardia civil y estuvo a punto de morir precisamente en uno de ellos. O sea que, bueno, sabemos de qué va, ¿no? La pequeña historia que queda en la familia de que efectivamente allí se pudo quedar. Vamos a hablar de incendios forestales, clima y cambio climático. Y esto no estaba funcionando por algo así. No le gusta. No le gusta, vale. Y este tampoco. Esto es un poco mi presentación. Voy a introducir un poco aspectos más generales de cambio climático y tendencias. Después voy a hablar, a mirar hacia el pasado para ver las relaciones entre incendios forestales y clima, y apoyándome en esto lo que voy a hacer es ir un poco al futuro para ver, digamos, qué podemos esperar, digamos, en el contexto de cambio climático en el que estamos viviendo. Después pues presentaré algunas conclusiones. Siempre hay que recordar la situación en la que estamos. Aquí tenemos las emisiones totales expresadas en gigatoneladas de CO2 como consecuencia de la quema de los combustibles fósiles o de la deforestación y los cambios en usos del suelo. Como se ve, la tendencia en la que estamos recientemente es verdaderamente formidable. Mayoritariamente como consecuencia de la quema de combustibles, no tanto como consecuencia de los cambios de usos del suelo que afortunadamente están disminuyendo. Si hacemos el acumulado de emisiones hasta el año 1970, es decir, principios de la revolución industrial hasta el año 1970, pues estaban mitad y mitad mayoritariamente de los cambios en los usos del suelo. Desde los años 70 hasta ahora, básicamente lo que estamos haciendo es utilizar combustibles fósiles de manera verdaderamente masiva. Y esto tiene repercusiones. Y las repercusiones que tiene es que el aire que respiramos no tiene una concentración, y miro a algunos que ya vamos teniendo alguna edad, que cuando nacimos, Ricardo, respiramos aire del orden de 310 partes por millón. Apenas 30 de diferencia con respecto al nivel industrial. Ahora estamos respirando 400, más de 400, de hecho el otro día cuando me bajé el dato estamos en 408. Probablemente este año va a ser ya el primer año en el que no bajemos de 400. Si tocamos los 400 ya en el mínimo, al final del verano, allá levanta. O sea, probablemente este año ya no volvemos a los 400. Desde luego, en los últimos 800.000 años que tenemos buenos datos, nada de esto ha ocurrido. De hecho, la variabilidad en todas las épocas glaciadas que las hemos podido reconstruir y que tenemos unos datos excelentes, nunca superó, la variabilidad superó lo que más lejos del lugar ya hemos superado. Es decir, yo he visto a lo largo de mi vida mayor variabilidad en la concentración de dióxido de carbono que la Tierra ha visto en al menos 800.000 años que tenemos buenos datos. Esta es la magnitud de lo que tenemos con respecto al cambio climático. Y por cierto, salía la semana pasada, ahora ya se ha visto que efectivamente el CO2, que es relativamente limitante, es decir, ya ha tenido efectos y ha enverdecido el planeta entero. Es decir, hay más verde por ahí como consecuencia de que efectivamente hemos puesto más dióxido de carbono. Pero no solo hay más verde, sino que hay más temperatura. Esta es la tendencia hasta a principios del siglo XX, empieza a subir, se mantiene ahí y después ya últimamente, de década en década, cada década es más caliente que la anterior, pero además por mucho. Es decir, esto es insólito. Estamos hablando de millones de datos
en fin, con una representación estadística, para que te vayas a una variabilidad de este calibre, no es fácil si efectivamente no hay algo detrás. Ahora mismo el planeta, cuando esto se hizo, que está basado en el informe del IPCC de 2014, estos son datos de en torno a 2010, el planeta en promedio 2010 era del orden de 0,8 grados más caliente. Ahora ya sabemos que la media ya estamos superando, ya se ha superado el año pasado el grado. Volverá a bajar, porque esto fluctúa, pero estamos ya de ese orden. La precipitación, está habiendo cambios en la precipitación, además cambios, ahora empezamos a saber muchas cosas que coinciden con lo que habíamos pensado, es decir, al meter más temperatura cambias el ciclo hidrológico, y al cambiar el ciclo hidrológico la precipitación está cayendo de manera diferente, pero en algunos casos también está cayendo menos, que es lo que nos pasa en algunas regiones aquí. La estadística todavía no es muy potente, pero la tendencia sí se mantiene. Y eso es lo que llevó al IPCC en 2007 y después en 2014, el calentamiento del sistema climático es inequívoco, no existe duda científica, no hay nadie con una mínima solvencia científica que lo cuestione. Esto es lo que hay. Y creo que es importante dejarlo claro, porque si no, difícilmente vamos a poder afrontar el futuro. Y además, este cambio climático no es el cambio climático de los cambios climáticos que ha tenido la Tierra, no, este lo hacemos nosotros. Es decir, lo que dice el IPCC, que es extremadamente probable que más de la mitad del calentamiento observado desde mediados del siglo XX sea debido a los forzamientos antropógenos. En otras palabras, blanco y en botella es leche y solo leche. Creo que es importante tenerlo esto presente, porque si ignoramos la realidad, pues probablemente vamos a cometer errores, y justo en el sector que nos toca aquí, y espero después convencerle, es muy importante que pongamos los pies en el suelo sobre la realidad que tenemos delante. El futuro que tenemos delante es, bueno, la senda ahora mismo en la que estamos más o menos viene a ser este escenario que tiene un nombre raro, el RCP 8.5, que es Representative Concentration Pathways, bueno, calentamiento de 8,5 vatios. Esta es la senda más o menos en la que estamos ahora. Los acuerdos de París dicen que no tendríamos que calentarnos más allá de 2 grados, pero lo cierto es que los compromisos que hay encima de la mesa como consecuencia del acuerdo de París, desde luego no son compatibles con los 2 grados, es decir, son compatibles con un calentamiento mayor, desde luego del orden de 3 grados, y ya veremos a ver cómo se magnifica, es decir, es difícil hacer esa cuantificación. Así es que estos son los escenarios que se hacían para conseguir que el calentamiento tuviese al menos un 66% de probabilidades de no superar los 2 grados centígrados, pero como digo, no estamos en esa senda. Y como no estamos en esa senda, y como de hecho París ya nos lleva a 2030, y ya podemos tener establecido más o menos como fijo lo que va a ocurrir, lo que quiere decir es que de aquí a 2050 el clima se va a comportar más como esto que como ninguna otra cosa, porque París lo va a modificar muy poco. Y por tanto, de aquí a 2050, más vale que usemos este clima que no el pasado. Esa es la realidad y por tanto nos permite, ahora ya sí, porque los políticos ya han decidido, han acordado. Puede que no nos guste a algunos lo que han decidido, pero es lo que han decidido. Con lo cual el marco está ya definido. No existe tanta incertidumbre como cabía pensar si París no existiese y pensásemos que íbamos a hacer un acuerdo muchísimo más ambicioso. París es lo que es lo que se ha fijado, los compromisos que hay son los que existen y por tanto, de aquí a 2050 utilicemos esta senda como el clima que nos espera. Por otra parte, incluso si fuésemos con una senda mucho más conservadora, prácticamente hasta 2050 no habría mucha diferencia. Así es que de aquí a 2050 el futuro se nos ha despejado y el clima será más bien este que el que teníamos anteriormente en la Tierra, ¿no? Claro, un calentamiento en la Tierra de 2 grados centígrados no se reparte homogéneamente por toda la superficie. Y de hecho, vamos a ver, por ejemplo, cómo ocurría en la región mediterránea, ¿no? En la región mediterránea, un calentamiento de 2, por ejemplo, en las temperaturas máximas, si fuese homogéneo, sería esto, pero en realidad no es así. 2 grados de calentamiento supone en las temperaturas máximas aquí en la región mediterránea no 2 grados, sino 3 y pico, que es una magnitud muy considerable con respecto a 2, que ya 2 es mucho. Así es que hay que tener en cuenta que el calentamiento no se distribuye de forma homogénea en todo el globo, hay regiones que se calientan más y en concreto
Nosotros, en algunos aspectos que nos interesan mucho las temperaturas máximas, que desde luego en el verano, claramente suponen, digamos, unas peores condiciones, ¿no? Siempre sigo un poco esto para establecer el marco de referencia. Vamos a ver un poco qué ha pasado en los últimos años. Hemos visto la presentación de mi tocayo, José Manuel, bueno, está bien, Cabunde. Con respecto a los incendios, esas estadísticas que nos presentabas. ¿Cuál ha sido la relación con el clima y la meteorología en los últimos años? Y lo vamos a hacer en España, en Europa y nos vamos a ir también a Estados Unidos para tener una comparativa de ambientes con un clima similar. Y las preguntas que nos hemos hecho, bueno, ¿qué relación hay entre los índices de peligro o índices de sequía y la actividad de incendios? Número de incendios grandes, más de hectáreas o área quemada. Cómo varía la escala espacial, que es importante tenerla presente, incluso para las estadísticas. Es igual en zonas con un clima similar, pero con una historia muy diferente. Cómo varían estas relaciones en función de las condiciones que existen en un sitio de manera secular. Es decir, hay mayor sensibilidad en los incendios en las zonas, por así decirlo, más fresquitas que en las más cálidas, o en las menos proclives que en las más proclives. Esta es la pregunta que nos hacemos aquí. ¿Cuál es el enfoque que hemos hecho aquí? Pues el enfoque es lo siguiente. Normalmente tú tienes una serie temporal y en una serie temporal ocurren muchas cosas y José Manuel nos lo mostraba muy claramente. Había más gente, había multitud de cosas ahí. Entonces, que una serie temporal larga no es homogénea. Entonces, claro, si relacionas tu X con tu clima con los datos de tu serie, ahí tienes que ver cómo lo haces, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es una aproximación usando lo que se llama la primera derivada. Es decir, en vez de relacionar X con Y, lo que hacemos es la diferencial de X de este año frente al que viene y la diferencial de Y de este año con respecto al que viene. De manera que, si hay una tendencia secular, de alguna manera yo me como esa tendencia secular de año a año y lo que presumo o hipotetizo es que si el año que viene es peor, habrá más incendios y se quemará más, y si el año que viene es menos proclive, pues se quemará menos. Como de un año a otro las medidas administrativas, lo normal es que no puedan surtir efecto, desde luego a grandes escalas, como las que vamos a ver aquí, de toda la Unión Europea, pues digamos que así limitamos un poco, evitamos algunos de esos efectos indeseados a la hora de poder hacer esta comparativa. Como decía, vamos a hacer 3 escalas. En la Unión Europea hacemos España por la provincia, pues simplemente porque tenemos los mejores datos, Ricardo. A nivel regional, pues usamos el NUC2, me parece que es, y después hacemos todos los países del sur de la Unión Europea. Y en California y Oregón lo que hacemos es coger solo los bosques nacionales, es decir, no los territorios más habitados, y es deliberado. Aquí tenemos todo, allí tenemos solo bosques nacionales que tienen buenas condiciones, y lo hacemos a nivel de bosque nacional o agrupando algún bosque, porque hay uno que es muy pequeñito, o a nivel de provincias climáticas en toda esta zona que tienen unas poquitas, y nos sirve para comparar, porque sí, es más contrastado, aquí el clima que tenemos aquí nosotros no lo cogemos aquí en Sudáfrica, pero bueno, nos da una buena tendencia para poder comparar cómo han sido las cosas, ¿no? ¿Cómo han ido variando el número y superficie quemada en la región europea? Pues el número de los incendios está bajando, el número de los incendios grandes de más de 100 pues también está en descenso, el área quemada también, y en los índices de peligro, pues de hecho si cogiésemos 5 años más atrás, esto sí ya es positivo. Y parece que sí, que efectivamente aquí estamos teniendo un poquito de repunte, pero ni siquiera en la serie temporal nos salía. En Estados Unidos, en la información de los bosques nacionales, no hay tendencia ninguna de ellas. Entonces, señalo esto importante porque, a pesar de aquí, de que está habiendo una disminución, y claramente se ve en los datos nuestros, nosotros vamos a encontrar una relación positiva con el tiempo. ¿Vale? Esa es la ventaja de la técnica que hemos estado utilizando. ¿Cómo se relacionan los incendios forestales y los índices de peligro? El índice canadiense, se me ha olvidado explicarlo, el índice canadiense, y después hemos estado utilizando el SPEI, que es el índice estandarizado de precipitación y evapotranspiración, como índice o de sequía o de lluvia. Y entonces usamos los 3 meses anteriores a la estación de incendios, es decir, primaveras lluviosas, para ver si las primaveras lluviosas inducen más o menos incendios, y usamos el año hidrológico desde octubre para ver si un déficit de agua induce más o menos incendios. Esas son las variables que metemos. Y lo ajustamos a la temporada de incendios, a la estación de incendios, solo los meses de verano, junio, julio, agosto. Entonces, ¿cuál es la relación?
Bueno, pues a escala pequeña, en España, las provincias españolas y los bosques nacionales en Estados Unidos, pues hay una relación. Los R cuadrados pues no son para tirar cohetes, ni para el número de incendios, los números de los incendios de más de 100 hectáreas o el área quemada, pero se detecta una relación y además muy similar, como se puede ver. Si aumentamos la escala y hacemos grupos de provincias, prácticamente regiones, comunidades autónomas nuestras, las más grandes, o en fin, las NUTOs, pues las relaciones aumentan claramente, se obtiene una mejor relación, también parecido casi sin grandes diferencias entre las distintas variables que estamos utilizando. Si nos vamos a toda la región, es decir, aquí ya las cifras son fantásticas, porque realmente el área quemada a nivel de toda la Unión Europea, el R cuadrado es 0,60. Esto está muy bien. En California y Oregón, el área quemada no lo sabe tan bien porque ahí la gran mayoría de los grandes incendios de abajo del sur, y me los conozco porque he vivido allí, pues es lo que tira la relación, pero el número de incendios y los incendios grandes pues está en unas cifras más o menos similares. Con lo cual, pues, ¿y qué hay detrás de esto? Pues hay, a nivel tanto pequeño como medio, me voy a ir al medio que me vale igual, básicamente lo que hay es el índice de peligro del verano, el índice de peligro canadiense, mayoritariamente. Las primaveras húmedas contribuyen muy poquito, y lo contribuyen positivamente, pero muy poquito comparado con esto. Y después, si el año hidrológico es negativo, es decir, si ha habido menos lluvias de lo normal, es decir, más seca, pues también contribuye un poquito más en California y Oregón que incluso en la Unión Europea. Pero vamos, con los índices de peligro de verano, básicamente podemos anticipar bien la temporada de incendios, salvo en algunas zonas donde estos índices de sequía sí que contribuyen un poquito. Con lo cual, ajustamos un poco. ¿Cómo es a nivel de España? Rápidamente, pues el número de incendios. Pues hay algunas provincias que va fantástico, con unos R cuadrados muy bien. Hay algunas provincias, pues, que no hay manera de relacionar el índice de peligro en el verano con la ocurrencia de incendios. No va. Lo mismo ocurre, es lo mismo. Lo mismo ocurre con los incendios de más de 100, algunas bien y otras pues no sale. Esto ahora nos lleva a hacer un análisis. Y lo mismo ocurre con el área quemada, pues algunas van bien, normalmente vamos un poco más hacia arriba, pero en fin, los centros, y hay algunas que no van bien. Claro, esto, bueno, a nivel de toda la Unión Europea y de todo el sureste de Estados Unidos, las relaciones, como decía, son francamente buenas. Eso quiere decir que situaciones de mayor índice de peligro globales van a producir más incendios, más grandes y más área quemada, aunque no sepamos exactamente dónde se van a producir. Pero estamos en un contexto de cambio climático no ocurre en un sitio, ocurre en general, entonces por eso decía que esto nos sirve para hacer esa proyección hacia el futuro. Vamos a ver un poco la relación. La pregunta aquí que nos hacemos es: ¿dónde se predicen mejor los incendios en función de los índices de frío? ¿En los sitios donde secularmente el verano es más suave o donde es más severo? Bueno, pues la relación es negativa, ¿vale? No vamos a entrar en detalles, pero básicamente lo que esto quiere decir es que cuanto peores son las condiciones, peor podemos anticipar lo que va a ocurrir. Y cuanto más suaves son las condiciones, más fácil es anticiparlo. Tiene sentido, porque allá donde las condiciones son muy malas, son siempre malas, y realmente que haya mucho o poco depende de que alguien tire la cerilla en el sitio equivocado en el momento oportuno y tiene ya menos que ver con el tipo. En el sitio donde los incendios están más limitados por el clima, ahí es importante lo que el clima hace. Así es que esto tiene importancia porque esos sitios donde se ven limitados por el clima es lo que vamos a subir la temperatura. Y desde el punto de vista, y ahora lo vemos porque lo hemos hecho también a nivel mundial. Vamos a ver las proyecciones futuras de índices de peligro, tanto en Europa como en el resto del mundo. La pregunta es, ¿y cómo va a cambiar el índice de peligro? No nos atrevemos a hacer los incendios, creo que esto es muy complejo y que no está. Por lo menos vamos a ver las condiciones, los índices de peligro. Estos son los índices medios, el índice medio de la estación de incendios. Valores rojos pues es índices muy altos, como es notorio, y valores más claritos, pues esto sería lo que añadiría al cambio climático en una primera aproximación que hicimos con escenarios ya más viejos,
Pero bueno, lo que se ve es que sobre una media de 15 aproximadamente en algunas zonas, pues añadimos valores amarillos y verdes, es decir, estamos añadiendo valores muy importantes de riesgo y lo vemos mejor en esta gráfica. Esta es la gráfica para los distintos países de la Unión Europea, para los distintos años. Vamos a centrarnos en España. Pues bueno, hasta el año 2000, vamos poco a poco, de 2100 a 2040, a 2070 y a finales de año, es decir, a finales de siglo, y lo que vamos viendo es que efectivamente valores medios en la estación de incendios, pues del orden de 15, una cosa así, pues le añadimos en porcentaje, le añadimos un porcentaje muy significativo. Es decir, vamos a situaciones de mayor peligro de incendio. Que vaya a haber más incendios o no, ya veremos, no lo sabemos, pero las situaciones van a ser más severas. Y lo hemos hecho lo mismo en el mundo, me parece, Javier, que ya voy 5 minutos. Lo hemos hecho también para el mundo, hemos cogido los distintos biomas, hemos calculado, en este caso, para la estación de incendios de cada sitio del mundo. Esto ha sido complejo, lo hicimos, estas colaboraciones las hemos hecho dentro del marco de un proyecto europeo que tuvimos, que participamos un montón de grupos, y esto lo hemos hecho con el grupo de Cantabria y participan también grupos de portugueses. Y entonces lo que hemos visto, en vez de hacer el cálculo de peligro para todo el año, que es normalmente lo que hace, claro, con el cambio climático, el invierno o el verano puede ser muy distinto. Entonces lo que hemos hecho es circunscribirlo a la época donde hay incendios nada más, que eso ha sido complicado, que es el trabajo que hicieron los portugueses. El área quemada pues se usa de bases satelitales que hay, no llegan el periodo que hay es de 1996 a 2012, bueno, es lo que hay, en el mundo no tenemos más. Hemos visto si se relaciona en los distintos países del mundo el índice de peligro canadiense con los incendios, y lo que vemos es que en distintas zonas la relación es razonablemente buena o tan buena como habíamos encontrado aquí, lo cual quiere decir que podemos más o menos arguir que mayor peligro, pues en el pasado desde luego ha habido más actividad de incendios, y esto lo vemos en distintas zonas del mundo. Y ahora vamos a lo que nos interesa, es decir, qué mundo nos espera. Esto sí, ya con los últimos modelos de cambio climático, que son los que se han utilizado ya en el último informe del IPCC. Entonces, aquí tenemos el RGB 4,5. 4,5 estaría por debajo de donde estamos yendo ahora, incluso con los acuerdos de París. ¿Vale? O sea que los acuerdos de París están por encima. O sea que vamos a un clima mayor. Y el RGB 8,5 pues es más o menos donde estamos yendo ahora. Ahora es que hasta 2050 más o menos este es el que nos debe servir un poco como referencia, ¿no? Entonces aquí tenemos por un lado variaciones en el tiempo y por otro lado tenemos variaciones en los distintos escenarios. Entonces, de aquí a mediados de siglo aproximadamente, este sería el incremento, colores oscuros y claros, es decir, que la trama es más clara, quiere decir que los modelos coinciden. Colores más borrosos, pues quiere decir que los modelos no coinciden, por tanto mayor indeterminación. Colores azules, pues quiere decir que el aumento es menor. Como vemos, hay un aumento en general en el mundo, ya para mediados de siglo, tanto para el escenario de 4,5 como para el escenario de 8,5, como digo, este es el que nos serviría a nosotros de referencia. Y como vemos, y es similar a lo que vimos en el anterior, pues aquí aparecen colores rojos, eso quiere decir que el incremento va a ser muy significativo. Claro, si nos vamos hacia finales de siglo, 2080, 2100, el tono de colores aumenta y en el escenario que es la senda por la que estamos, el tono de colores se sale. Es decir, vamos a incrementos verdaderamente severos. Es decir, la senda por la que estamos es una senda donde el incremento de peligro en el mundo, y desde luego, claro, en la zona donde estamos nosotros, claramente es extraordinario. Esta es la situación en la que estamos. Hemos hecho en el mundo lo mismo, y lo que vemos es que no toda la relación entre incendios y los índices de peligro pues tiene esta forma, lo cual quiere decir que hay zonas, sobre todo en las que el clima es limitante, pues ahí sí se ve que hay una mayor relación. Pero a partir de un sitio, cuando te vas a una zona donde ya es extremadamente severo, ahí ya no te dice nada. Entonces,
¿Esto qué nos quiere decir? Pues que donde hay que preocuparse, como veíamos antes, igual es en estas zonas, porque estas sí son las zonas sensibles, es decir, es en las zonas donde todavía el clima puede añadir factor de riesgo, donde el clima ya no está añadiendo factor de riesgo adicional, porque ya estás en extremo, ahí son otros factores los que pasan a intervenir, y lo vemos en el mismo análisis que hemos hecho en el mundo, con lo cual hay sitios para la preocupación en general. Entonces, ¿cuáles son mis mensajes? Bueno, quizás el primero que se me olvidaba. El calentamiento es inequívoco. O sea, no podemos seguir manteniendo en ningún foro ni técnico, ni científico, ni público en general que no sabemos dónde estamos. No, sabemos perfectamente dónde estamos. O sea, esto creo que es importante desterrarlo, porque el futuro hay que planificarlo con ese clima de futuro. Si no planificamos con ese clima de futuro, nos vamos a confundir. Y nos vamos a confundir porque el clima de futuro va a pegar sus latigazos, no sabemos cuándo. Y ya hemos tenido algunos de esos latigazos que ha pegado, donde nos hemos encontrado situaciones, tanto aquí en Europa, como en Rusia, como en otros muchos sitios, situaciones que estaban 5 desviaciones estándar por encima del clima normal. Es decir, que los avisos están ahí. Una situación de 5 desviaciones estándar por encima de algo normal es otro clima. No es el clima de todavía. 1,96 desviaciones estándar por encima de lo normal es lo que usas para decir que ya estás en otra distribución. 1,96. Cuando tienes 5 desviaciones estándar por encima de lo normal, estás claramente en otro. Y ya hemos tenido avisos en cuanto a los extremos de esas situaciones. Así es que no hay que esperar, no hay que pensar que es que, bueno, ya vendrá, no. Está viniendo, ya está aquí y nos ha dado avisos suficientes. Después, de cara a los incendios, el índice canadiense va bien, es mejorable, podemos añadir más cosas, pero desde luego nos da una buena idea de los mejores indicadores que podemos tomar. Y lo que ocurre en el verano es lo más crítico. Es verdad que el índice canadiense además arrastra casi 2 meses anteriores, con lo cual tiene la virtud de que el arrastre, sobre todo en los combustibles, a la medida de los combustibles, pues le da una robustez que francamente tiene ventajas frente a otros índices, ¿no? Por tanto, lo que ocurra en la temporada de incendios, en la estación de incendios, va a ser lo crítico. Lo anterior añade en algunos sitios, pero sobre todo, como sea, es importante. Y esto tiene mucha relevancia para lo que nos ocupa, porque de lo que yo sé, preguntando a mis colegas del IPC, decirme, oye, de todas las previsiones, ponme la mano en el fuego en alguna de ellas. Y la que me pone la mano me dice, oye, las olas de calor, créetelo. Bueno, pues creámonos. Es decir, que las vamos a tener ahí. Claro, como algunas se pueden anticipar con el tiempo, es decir, esto nos da una ventaja. Incluso puede que tengamos una predicción o unos ciertos niveles de predicción estacional que puede tener cierta relevancia. Así es que creámonos esas situaciones de calor extremo que vamos a tener, con o sin sequía. Ya vemos que en algunos sitios añade, pero bueno, ya por sí mismas esas situaciones extremas ya son lo suficientemente importantes y por tanto trabajemos sobre eso para por lo menos anticiparnos. Y desde luego con una semana sí se pueden anticipar, con lo cual podemos estar preparados. El aumento del peligro es general en la zona en la que vivimos y en otras muchas zonas del mundo, pero ese aumento del peligro es desigual. Y además es desigual por lo que decía, porque hay sitios donde el clima añade y hay sitios donde el clima ya no añade. Nosotros estamos justo ahí, porque eso es lo que tiene el estar a caballo entre lo mediterráneo y lo atlántico, ¿no? Entonces, digamos, hay zonas donde todavía el clima nos puede añadir y hay otras donde quizás poco a poco las vamos a dejar y vamos a estar, claro, en situación donde se te puede presentar un incendio casi en cualquier temporada, en cualquier momento del año, lo cual, bueno, pues te añade lo malo de la indeterminación. Y creo que esto es lo que quería decir, y decir, claro, que en este contexto, pues efectivamente, la gente que va a estar ahí batallando se va a encontrar en situaciones que en algunos casos no las hemos visto, ¿no? Y por tanto también va a haber que entrenarles, va a haber que prepararles, pues en fin, para que no ocurra a lo peor. Empezaba mencionando a mi padre que estuvo a punto de morir en una de ellas, porque no sabía. Muchas gracias.